Muy bien, chicos. Hoy la clase de geografía es la siguiente. El papel del Estado en la economía. Vamos a ver cómo el Estado juega ese papel importante dentro de una economía, cómo la economía se consolida en el Estado. Iniciamos con una pregunta. ¿Qué importancia, qué importancia del papel de moneda en el Estado? ¿Cuál es la importancia del papel? ¿Qué importancia del papel moneda en el Estado? El papel moneda, chicos, son los billetes, los que circulan por toda la sociedad, a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia? Está mal la pregunta. Sí. ¿Qué importancia tiene el papel moneda en el Estado? ¿Quién me puede responder? ¿Qué importancia tiene el papel moneda en el Estado? Valentina Macías, ¿tú qué puedes decir? Para ti, ¿qué importancia tiene el papel moneda dentro de un Estado? Samuel, ¿tú qué piensas, Samuel? Profe, ¿no sería que, cómo es? O sea, como un sistema de cambio o de pago? Un sistema de cambio, un sistema de pago puede ser por ahí, ¿cierto? ¿Quién más? Juan Pablo, ¿tú qué opinas, Juan Pablo? Profe, yo opino que reducir las grandes cantidades de monedas que ocupan pequeñas cantidades y hacer que los billetes tomen el papel de o ocupen el mismo espacio y producción que muchas más monedas. Muy bien. Vamos a definir esa parte del papel moneda y cuál es la importancia y qué papel este cumple dentro de una sociedad, dentro de un Estado. ¿Ok? Bueno, desde que nacemos y nos registramos en alguna entidad hasta que morimos, es registrada por otra. El Estado es parte de nuestras vidas. Al estudiarlo podemos hacer en las escuelas públicas o privadas reguladas por el Estado. Al trabajar lo hacemos bajo un código del trabajo y una vez jubilados, el Estado nos paga una pensión. La importancia del papel del Estado en la economía es innegable. Por ejemplo, en el momento que usted tiene ya transacciones bancarias, es innegable que usted ya tiene una historial crediticio con el Estado. En el momento que te genera ingresos, hace transacciones, usted tiene ya una historial con el Estado. Al momento que usted paga sus servicios, tiene un historial con el Estado. Por ejemplo, transacciones hacen ustedes pronto los que juegan el Free Fire para sacar sus diamantes, tienen ya que una transacción con el Estado, tiene un registro, ¿cierto? Que le van registrando que cuánto se invierte, cuánto gasta en esa parte del jueguito. Bueno, aquí el momento que usted trabaja con un salario laboral, tiene ya un historial bancario, un historial con el Estado, ¿cierto? Usted está registrado ya. Al momento que usted nace, usted se siente identificado con ese Estado. Por ejemplo, aquí en Colombia usted está registrado, ¿cierto? Con su tarjeta de identidad, ¿sí? Sus padres con su cédula de ciudadanía, ¿cierto? Se ven identificados en esta parte. Al momento que usted ya dejó de trabajar y se está jubilando, ¿cierto? Se está jubilando ya, el Estado le paga una serie de sueldos por el tiempo prestado, por el tiempo laborado, ¿cierto? Lo que llamamos acá en Colombia o en otras partes, la jubilación, independientemente de cuánto se gane. La intervención del Estado en las economías de mercado crea sistemas de economías mixtas, en donde se combinan elementos de las economías de mercado con las economías planificadas, permitiendo que los individuos tengan ciertas libertades económicas, pero también un Estado que influencia estas decisiones. En la historia reciente del papel predominante del Estado en la economía ha sido centro de constantes debates. La discusión se ha centrado principalmente en las atribuciones de los gobiernos con respecto a la provisión de servicios de salud, educación y pensiones. En muchos países latinoamericanos son comunes debates sobre si el Estado debe proveer acceso gratuito a la educación superior o si debe sostener un sistema de pensiones públicas para la mayoría de la población. Vemos que hay algunos estados que se manejan por dos sectores, sector público y sector privado, ¿cierto? Esto lo vamos a encontrar acá. En Colombia se maneja las dos, ¿cierto? Vamos a tener una parte pública y una parte privada. Aquí el capitalismo entra, pero entra con el sector privado, ¿cierto? Que no deja participación a las empresas. Perdón, al Estado, no deja participación, porque entra un modelo que es neoliberal en la parte del sector privado. En cambio, el sector público les corresponde quién, al pueblo, le corresponde al mismo Estado.
tener los propios servicios, ¿cierto? Viene impuesto a reducir el pago de los demás, ¿cierto? El pago de los docentes, el pago de personas que están trabajando con X y empresas, ¿sí? Ahora, el sector público brinda educación, sí, pública, ¿cierto? Los colegios públicos, universidades públicas. Mientras el sector privado es lo contrario, ¿cierto? A veces la educación, la tecnología, la salud es de mejor calidad, ¿cierto? Pero hay que pagar unos intereses por recibir esta clase de beneficios, ¿cierto? Entonces, cualquier parte del mundo se sostiene esta parte. Si el Estado debe proveer acceso gratuito a la educación superior. Algunas partes dicen que sí, otras partes dicen que no, ¿cierto? Y bueno, vemos que aquí en Colombia muy poco se va a poder. ¿Por qué? Porque todas las personas o las familias colombianas no tienen el acceso monetario de tener sus hijos en el sector privado, ¿cierto? Por eso están en la entidad pública, lo sostienen allí. Muchos no tienen la oportunidad de pagar una pensión o cuando se van por la universidad, ¿sí? No tiene existe esa oportunidad, esa clase de economía en algunas familias. ¿Cómo interviene el Estado en la economía? ¿Quién por acá puede participar en esta diapositiva? ¿Alguien que quisiera leer Yo, profe. voluntariamente? Muy bien. Vamos, María José. ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Los objetivos de los estados en las economías son variables y dependen de decisiones políticas que tanto participación tienen en la economía. Por lo general, los estados impactan todos los sectores económicos. Por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas como la producción de zapatos o la venta de celulares e invierten en gasto público como la construcción de carreteras o escuelas. Por el otro, crean regulaciones o leyes que afectan los incentivos de producción o consumo, como leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas o regulaciones sobre la seguridad en el diseño de los automóviles vendidos. De esta forma, las funciones del Estado en la economía se manifiestan en cuatro categorías que impactan a los mercados. Muy bien. Vemos que aquí cómo interviene el Estado en la economía. El Estado interviene de manera que va a cobrar unos aranceles, va a cobrar un impuesto por cierto sector. Por ejemplo, los que venden zapatos, ¿cómo se llaman? Los almacenes de celulares y todas estas partes tienen que pagar unos impuestos al Estado. Por ejemplo, usted no va a montar una licorera y no va a pagar, ¿cómo se llama? Impuestos, ¿cierto? Tiene que tener el permiso de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Que ese negocio esté plasmado en el gobierno colombiano, ¿cierto? Tenga el permiso necesario y que va a pagar un impuesto por ello, ¿cierto? Pagar un impuesto para el recibo de luz, lo que te genere, las bebidas, ¿cierto? Buscar unos permisos para que tenga el personal, todo el tipo de protocolos necesarios. En tiempo de pandemia, más todavía, más exigente, ¿cierto? Entonces, el Estado saca el papel económico de diferentes intereses monetarios, como serían los impuestos, ¿cierto? Como serían las bebidas alcohólicas o los cigarrillos. De ahí sale la plata del Estado muchas veces, ¿cierto? ¿Y cuántas personas no consumen alcohol a nivel nacional en Colombia? ¿O cuántas personas no fuman? No fuman en Colombia, ¿cierto? Miren que aquí muchas personas les gusta el cigarrillo, el tabaco, ¿cierto? Les gusta. Y eso el Estado colombiano lo permite, normal, ¿cierto? Es la vida de cada quien y cada quien verá qué hace, ¿cierto? Entonces, por lo general, los estados implementan todos los sectores económicos. Por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas. ¿Sí? Por ejemplo, si te va a producir zapatos, tu venta de zapatos de celulares, tiene que pagar una serie de impuestos, ¿cierto? Al Estado mensualmente tiene que pagar esos impuestos, ¿cierto? Como sería también la construcción de carreteras o escuelas, que va a pagar un impuesto por ello, ¿cierto? Por otro lado, se crean regulaciones o leyes que afecten incentivos de producción como producción o consumo como leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas. Regulación sobre la seguridad en el diseño del automóvil vendido. Por ejemplo, usted si compra un carro tiene que pagar unos impuestos, ¿cierto? Movilidad, la movilidad, tiene que pagar el tránsito, ¿cierto? La tecnomecánica, ¿sí? Y en cambio la bebida tienen que pagar también las bares, ¿cierto? Tienen un permiso, está registrado en la Cámara de Comercio, tiene que contar con el protocolo, contar con la silletería, ¿sí? Contar con todos estos aspectos, ¿cierto? Brindar una seguridad. Y vemos que aquí muchas zonas, discotecas, bares, venden su cerveza extranjera, ¿cierto? También por ello se va a pagar unos impuestos por tener bebida extranjera, ¿cierto? Para hacerla recorrer en todo el departamento o en el Estado Nacional. El sector público
El Estado invierte en bienes y servicios económicos para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Por ejemplo, el Estado va a invertir en construcciones propias de ellos mismos, por ejemplo, la vía de interconectividad, ¿cierto? Esa carretera que va a conectar Sincelejo, Montería, ¿cierto? Va a invertir en una mejora, una doble calzada. Mire que esa doble calzada fue realizada de Sincelejo a San Pues, y es cierto. Y el gobierno nacional quiere implementarla, ¿de dónde? De San Pues hasta Montería, hasta Sagún, ¿cierto? Tiene que hasta Sagún está doble calzada. De Sagún para allá, más allá, existe esa doble calzada hasta la ciudad de Montería, ¿cierto? Entonces, el Estado invierte en ciertos presupuestos, ¿cierto? Como el gasto social, el gasto de alumbrado, ¿cierto? Inversión o subsidio que va a generar el Estado, ¿cierto? También va a construir, digamos que, aulas, mega colegios, ¿cierto? Va a invertir aquí para los niños, muchas personas tengan que educación del sector público, ¿cierto? Va a distribuir la riqueza y por el bienes, ¿cierto? En muchas formas. El Estado tiene que velar por ello, ¿cierto? Tiene que velar por este pacto económico, este pacto económico que va a salir ¿cómo se llama? Las distribuciones de servicios, por ejemplo, esos impuestos van a salir de nosotros, ¿cierto? Esa construcción sale de nosotros. Cuando te paga el recibo de la luz, paga el recibo del gas, y viene un incremento, ¿cierto? Y todos los colombianos, somos que 51 millones de habitantes, y póngale cuánto sería el aumento de recibo de luz. Uno paga más que otro, ¿cierto? Dependiendo del consumo que tenga la persona. Estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los gobiernos crean y velan por la aplicación de las leyes contractuales, institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las leyes de propiedad privada son pilar para que existan mercados libres entre individuos privados, pues sin propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. Por ejemplo, el sector en el colegio, ¿sí? En el colegio, la preuniversidad, si no tuviera unos dueños, si no voy a hacer el sector privado, debería cualquiera persona invadir ahí, ¿no? Este sector, yo lo invado, esto es mío. Miren que no se puede porque el sector privado tiene unos protocolos, unos reglamentos que los plasma, ¿cierto? El sector está ubicado en tal parte, el nombre de la institución, provincia estudiantil, ¿cierto? Tiene una población de tanto, hay edades así, de tal ciclo a tal ciclo, ¿cierto? ¿Cuántas promociones han salido? Que no lo sostiene, el gobierno, lo sostienen son que ustedes mismos, ¿cierto? Pagando su matrícula, su plataforma, muchas cuestiones que se dan, ¿cierto? Así funciona el sector privado que genera también empleo, ¿cierto? Mientras lo público, los tarjetas quiere el sector público, así que puede intervenir el Estado, ¿cierto? Por eso el sector privado lleva unos protocolos, lleva digamos que unos formatos, ¿sí? De lo que pasa aquí en el sector privado. La estabilidad macroeconómica. El Estado a través de sus políticas macroeconómicas puede evitar, por lo menos minimizar las recesiones de presiones económicas. Sin embargo, su alcance es muy limitado, por muchas veces las causas de estas recesiones son externas a la economía del país. Elaboración y aplicación de regulaciones. La falla de los mercados, como la falta de información de externalidades negativas o competencia imperfecta, causan ineficiencia económica, afectando principalmente a los consumidores. Es por esto que los estados intervienen para informar correctamente al consumidor, proteger al medio ambiente, promover la competencia entre las empresas. Aquí el Estado va a poner que una competencia en empresa, pero que sea no dañina, ¿sí? Una empresa que sea necesaria, ¿cierto? Por ejemplo, la telefonía móvil se va a unir aquí, por ejemplo, la telefonía móvil es una empresa privada. Entonces aquí el Estado va a poner una empresa, digamos que de luz, ¿sí? Una empresa electrificadora que le brinda luz a todo el departamento de Sucre, ¿cierto? Va a haber una distribuyente de renta, una economía doméstica, unas empresas propias y otra vez unas distribuyentes de renta, ¿cierto? Que usted tiene que pagar por ello, por ese servicio. Mire que a pesar que el Estado no se lo da gratis, porque esto no es un socialismo acá, no es un comunismo, ¿cierto? Se pagan los salarios, ¿cierto? Ofrecen trabajo a otras personas, luego cuando se hace la demanda de trabajo, la oferta, se paga esta elaboración, ¿cierto? Y vemos que también tiene esta fusión con qué, algunas empresas privadas. Por ejemplo, con los bancos, ¿cierto? Algunos bancos le prestan unos intereses a usted tiene que ir pagando a largo plazo o a corto plazo, ya dependiendo cómo usted tome la tasa de pago, ¿cierto? ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Existen tres categorías claves que justifican el papel de los estados en la economía.
Primero, mejorar la eficiencia de los mercados corrigiendo las fallas de mercado. Segundo, fomentar los valores sociales de justicia y equidad, alternando los resultados del mercado. Tercero, fomentar otros valores sociales a través de la imposición del consumo de un tipo de bienes deseables, prohibiendo el consumo de otros tipos de bienes o males indeseables. El Estado va a invertir para cierto desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, crear un nuevo parque, crear una estructura para diversión, una plazoleta de comida para la satisfacción de las personas, ¿cierto? Esto lo va a sacar el Estado, ¿cierto? El Estado va a invertir en ciertas acciones sociales. Por ejemplo, el mejoramiento de una calle, pavimentación de un barrio, pavimentación de una zona, ¿cierto? Ahí, digamos que un trabajo social, por ejemplo, un barrio que no ha tenido calentarillado, no tiene pavimentación, hace 20 años, el Estado va a llegar ahí y va a intervenir, ¿cierto? ¿Va a intervenir de qué manera? Creando pavimentación, creando una escuela nueva, ¿cierto? Creando red de alcantarillado y al mismo tiempo va a generar que unos ingresos en qué sentido, que esas personas que tienen alcantarillado ya van a tener acceso al agua, acceso al gas, ¿cierto? Va a tener pavimentación, alumbrado público, que eso le va a generar en recibo de luz, recibo de sus gastos, ¿cierto? Viene ahí todo detallado. Entonces el Estado genera nuevos mecanismos, pero al momento genera ¿qué? Nuevos ingresos para ellos mismos, ¿cierto? Fomentar los valores sociales de justicia y equidad, alternando los resultados del mercado. Por ejemplo, aquí vamos a alternar que el mercado vaya construyendo, o sea, crear unos valores que el Estado sí hace por el gobierno, que el Estado se invierte en capital, que todo no se lo roba, ¿cierto? Entonces el Estado tiene que invertir en ciertas entidades, ¿cierto? Por ejemplo, crear un mercado nuevo que vemos que eso es del Estado, es del PRO, del pueblo, ¿cierto? Que no sea el mismo mercado que existió hace 30 años, 50 años, el mismo mercado. Hace una renovación, una mejora de los tipos de mercado, ¿cierto? Donde ahí se van a montar buenos valores, unos valores sociales y de justicia. Fomentar otros valores sociales a través de la imposición del consumo de un tipo de bienes deseables, por ejemplo, deseable, usted quiere tener un buen televisor, un carro moderno, o el último celular, ¿cierto? Tener una bicicleta montañera, esos bienes deseables se los pone allí porque usted que entre a comprarlo, ¿cierto? Fomentando esa parte social de la economía. En el momento que el Estado lo coloca, usted da un dinero por su servicio. Otra parte, prohibiendo el consumo de otros tipos de bienes o males indeseables. ¿Cuál sería aquí? Aquí entra el aspecto de aquel trabajo mal visto. No la parte informal. Aquellos bienes no indeseables, por ejemplo, tener consumo de ciertos licores, ¿cierto? Que hagan daño a la salud, de sustancias de alguna sustancia alucinógena que no son buenas para la salud de nadie, ¿cierto? Son malas, pero mucha gente la quiere consumir de cierta manera, ¿cierto? El Estado no permite eso. Mire que esto no, las sustancias alucinógenas no son bien vistas por el Estado colombiano, no son aprobadas, ¿cierto? Pero vemos que en otra parte del mundo, en otros estados, sí son bienvenidas, ¿cierto? Como en Canadá, ¿cierto? Chile, Uruguay, aquí mismo en América, ¿cierto? En Sudamérica y Centroamérica, y Norteamérica, perdón. Vemos que eso sí se vale, ¿cierto? Pero acá en el caso colombiano es muy diferente. Todo lo que viene es mal, y esos bienes o males indeseables, no son permitidos acá en Colombia. Erode el Estado en corrección de los fallos de mercado. El Estado interviene en la economía para corregir 4 grandes categorías de fallos: competencia imperfecta, información incompleta o imperfecta, externalidad y bienes públicos. Por ejemplo, en mercados donde hay una poca competencia por el bajo número de empresas competidoras, el Estado implementa leyes antimonopolio para incentivar la competencia. Esto hace buscando que los precios de este mercado sean más bajos y beneficiar a los consumidores. Vemos que llegan empresas con un precio alto, viendo algunos consumos. Entonces el Estado crea algunas competencias, ¿cierto? Donde el acceso de los precios siguen accesibles para usted, ¿cierto? Siguen accesibles para usted. Por ejemplo, este dinero del Estado sea accesible, algunos ¿cómo se llama? Algunos productos sean accesibles para su canasta familiar y usted vaya a esa parte y compre y de cierta forma está generando ingresos nuevamente al Estado, ¿cierto? A la economía. Simplemente la economía no se va a caer en el gobierno o se va a caer en la banca, ¿cierto? El ciudadano tiene que buscar alternativas y el Estado le va a ayudar en esa parte. El Estado no importa, ya que de él dependen en gran parte de mayor o menor éxito del desempeño económico. El mercado y el sector privado también participan en este proceso. Juntos, Estado y mercado
existen en las sociedades modernas como mecanismos de asignación y distribución de los recursos como los que cuenta la sociedad. A pesar de que el mundo actual prevalece la idea de economía de mercado, en la mayoría de los países existe un importante sector público que se puede encontrar presente en todas las esferas de la actividad económica. El mercado no siempre se comporta de forma ideal para todos. De hecho, no existe en nuestra realidad un mercado competitivo absolutamente puro y perfecto. Vemos que algunos mercados en el estado dan un precio más bajo o no venden los productos de calidad, simplemente lo engañan, ¿cierto? No existe una sala competencia, ¿cierto? A veces uno le da, no, mira, vean cómo es el celular, un iPhone, te lo vean 500, a veces, o 600, o 1.000.000, ¿cierto? A veces vemos que son cosas que robadas, ¿cierto? Son cosas robadas y no maneja la libre competencia con las empresas de verdad, con las empresas que tienen todo legal, ¿cierto? El desarrollo económico no solo depende de las transacciones económicas realizadas en el mercado del sector privado, sino también de los bienes y servicios de las leyes y las normas de la educación de bienestar social y la infraestructura que son proporcionadas por el Estado. En el siglo XIX, durante la era de la laicez Freire, se impuso la idea de que el Estado debía intervenir lo menos posible en la actividad económica. Sin embargo, desde el final del siglo XIX, aumentaron interrumpidamente las funciones económicas del Estado en casi todos los países del norte de América y Europa. La CIFAI va a imponer algo, que el Estado muy poco va a participar, que se quieren empresas privadas, donde el Estado no va a tener ese papel, ¿cierto? No va a tener el papel de estar vigilando, pues son empresas privadas, no hay que darle explicaciones, ¿cierto? Al Estado. Entonces, esta empresa privada entra aquí con el modelo neoliberalismo, se expande más todavía en América y gran parte de Europa, ¿cierto? Ponente de esa idea neoliberal, los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar que la década de los 80 se caracterizó por comienzo de replanteamiento del grado óptimo de intervención del Estado en la propiedad, la recaudación de impuestos y control de la economía. Actualmente sigue existiendo la dualidad entre los que prefieren continuar ampliando el alcance del Estado y los que inclinan por reducirlo. Esto por lo anterior en que el debate actual se discute en el equilibrio entre el sector público y sector privado último. Para lograr en la economía un crecimiento sostenible, aunque ese equilibrio parezca oscilar en el tiempo. Algunas empresas privadas y empresas públicas se unen, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantener una economía rentable, ¿cierto? Bueno, miren que en este tiempo de pandemia muchas economías se han unido en una sola, sector privado y sector público, pero vemos que algunos se separaron y ¿qué hicieron? Aumentar sus impuestos, aumentar sus productos, ¿cierto? El valor monetario. Miren que hoy en día un computador no, es muy caro, ¿cierto? Lo pueden conseguir entre 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000, depende del tipo de computador que vaya a conseguir, ¿cierto? Eso es lo que pasa aquí. El Estado busca reducir algunos precios que usted sean accesibles para usted, ¿cierto? Sea accesible, porque de ahí viene el salario de muchas personas a nivel nacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que distingue las instituciones privadas de las instituciones que pertenecen al gobierno del Estado? ¿Alguien, por favor, que quisiera participar en esta diapositiva? Yo. Muy bien, señorita Valentina. En esta cuestión podemos distinguir dos características fundamentales: la legitimidad. Las personas que ocupan cargos al interior de las instituciones públicas son resultado de un proceso electoral, ya sea directo o indirectamente. En cambio, las personas a cargo de instituciones privadas son elegidos ya sea por los accionistas de la misma empresa, por un consejo o un patronato. El Estado posee derechos de coerción. Estos derechos de coerción pertenecen únicamente al Estado y ninguna institución privada los posee. Por ejemplo, el Estado tiene el monopolio del cobro de impuestos, tiene el derecho de obligar a los jóvenes a realizar un servicio militar, puede embargar o expropiar tierras para uso público, etc. El Estado puede restringir, por otro lado, el derecho de los individuos a conferir a otros poderes de coerción similares, es decir, prohíbe la venta de esclavos, brinda a los ciudadanos cierta protección, ya que nadie puede obligar a los mismos a realizar acuerdos involuntarios, a trabajar, vender o ser contratados si no lo desean. La discrepancia entre la
conveniencia de los políticos adoptadas por el gobierno se justifica por la imposibilidad que existe de prever las consecuencias, por la naturaleza de la economía y la divergencia entre los valores y los objetivos. Muchas gracias, Valentina. Vemos aquí que el Estado regula ciertas cosas, ¿cierto? Regula ciertas cosas entre unas instituciones propias o privadas, ¿cierto? Que van a regular. Por ejemplo, el Estado va a hacer un sondeo, una convocatoria para tener sus propios empleadores, ¿cierto? Para proporcionar el acceso al empleo, ¿cierto? Vamos a esta parte. Hace un registro y lo que ganen en cierto concurso o meritorio van a entrar a la empresa que les corresponde por el sector privado, ¿cierto? Llámese institución o llámese un banco, ¿cierto? Mientras las privadas van a manejar que no van a hacer un sondeo, ¿sí? No van a decir, ven acá, ven, van a trabajar conmigo ya. No, las privadas, ¿qué van a hacer? Coger personal que ellos crean adecuado. Hacen un estudio, miran si es accesible para esa institución, si cumple los requisitos y si cumple, entra a trabajar con ellos, ¿cierto? El Estado posee unos derechos de coerción. Estos derechos de coerción pertenecen únicamente al Estado y ninguna institución privada los posee. Por ejemplo, el Estado tiene el monopolio de cobro de impuestos, tiene el derecho de obligar a los jóvenes a realizar un servicio militar o puede embargar o proporcionar tierras para un uso público. Mire que el sector privado no va a hacer, no va a decir usted, bueno, usted tiene que ir para el trabajador, usted va a ir para a prestar el servicio, ¿cierto? Usted va a ser mi esclavo, no se puede decir eso, pues aparte de cambió, ¿cierto? A día de hoy, todo ha cambiado, sea para bien o sea para mal, pero ha cambiado. Entonces, el Estado aquí en esta parte es quien toma la decisión, ¿cierto? El Estado dice, si es indígena, no va a pagar el servicio, pues se mete una carta, un derecho de petición, donde usted no puede ejercer el cargo como militar, ¿cierto? Otra parte que los derechos de cohesión, que se prohíbe que vender a las personas, ¿cierto? Que no existe esa esclavitud, ¿sí? Que está mandada a recoger. O esa venta de esclavos que se va a dar, no, teniendo este esclavo por tanto. No, ¿verdad? Porque usted no es esclavo, usted es una persona que vino aquí al mundo y con otra función, que tiene que descubrirla el paso a paso. Funciones del Estado. Reconocimiento general de los principales países occidentales acerca de que en el mercado existen fallos fue el estímulo para que los años 30 a los 60 se adoptaran grandes programas públicos. Los defensores de la intervención continúa, el Estado señalan que no debe cejar en su intento de resolver los grandes problemas sociales y económicos de una nación, sino que se deben elaborar con más cuidado y programas públicos. Otra parte que va a entrar el Estado aquí propio. Va a entrar aquí una serie de elementos fundamentales, una serie de características, chicos. Cómo retribuir la renta, ¿cierto? Bueno, hay casas, digamos, que tienen un valor que están pagando una renta, también alquilado, usted va a pagar un valor accesible por ello. Por ejemplo, el ejemplo de vivienda va a ser los apartamentos, ¿cierto? Que se crea el sector privado, crea una parte o una parte del Estado, un sector vivienda, donde usted le paga un servicio, usted va a pagar un servicio por ello, ¿cierto? Va a pagar esas partes. O tener una casa a largo plazo con el Estado, ¿cierto? Digamos que el Estado queda unas acciones sociales, ayudas sociales para aquellas personas que no tienen una vivienda a un coste de precio, a un precio accesible para todos, ¿cierto? O una extracción de la economía, que la economía sea estable, que no sea pérdida, todo, que se incremente, usted tenga ciertas características. Por ciertas características quiere decir que posee ciertos artículos, algunos bienes, ¿cierto? Asignación de recursos. Para llevar a cabo estas tareas posee ciertas opciones como la realización directa, el ofrecer muy incentivo al sector privado, o bien obligarlo a realizar tal o cual actividad. Por ejemplo, para incentivar otra vez la educación, para regresar a clase, tiene que el Estado se unió con quién, con el CT, ¿cierto? Que creó un programa para que muchos padres tengan una ayuda monetaria a raíz del ICT y puedan pagar la matrícula de sus hijos en las instituciones privadas, ¿cierto? Un proceso que se llevó a cabo. Además, existen ciertos instrumentos para que los gobiernos influyan directamente en la economía, como cuáles serían los impuestos, el gasto público, la guía de transferencia, la regulación. De aquí sale el gasto público, sale la economía de ¿qué? Del Estado, ¿cierto? Estos impuestos, el gasto público, la transferencia y la regulación. Imposición del Estado sobre bienes deseables y males indeseables.
Esto también impone valores sociales para incentivar u obligar a los individuos a consumir más bienes deseables o disminuir el consumo de manera deseable. Por ejemplo, el Estado incentiva el consumo de drogas. Por ejemplo, el Estado desincentiva el consumo de drogas y alcohol y incentiva el consumo de servicios educativos. Si bien los males indeseables solo afectan directamente a quien lo consume. Por ejemplo, el consumo de moderado de alcohol. El Estado interviene en la soberanía del consumidor. Esto lo hace, pues no cree que los propios individuos sean de juzgar correctamente sus intereses y favorecer su bienestar. En estos casos, el Estado tiene una actitud paternista como un padre. Ok, el Estado va a tener unos bienes deseables. Por ejemplo, ¿qué bienes deseables a usted le gustaría? Un televisor moderno, un celular moderno, un carro, ¿cierto? Un apartamento, tener una buena pintura, ¿cierto? Tener una buena cocina. El Estado va a dar esa oportunidad a usted, que usted tome esa parte de intervención, esa parte que usted quiere, ¿cierto? ¿En qué no va el Estado? Incentiva que el consumo de drogas, ¿cierto? Y el alcohol a muy, ¿cómo le digo? A muy periodos largos, por ejemplo, todo en acceso va a ser malo, ¿cierto? Pero miren que sí son bienes los males indeseables con afecta directamente quien consume alcohol. Y aún ese es un bien indeseable, ¿cierto? Usted verá si consume mucho alcohol, más de lo que debe consumir, ¿cierto? Usted verá que usted consume mucho alcohol y va en su coche, en su moto, lo más lógico es que se estrelle, es un accidente, ¿cierto? Chicos, se fue la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Una parte que no haya quedado claro, tengan sus preguntas ahora, chicos. Por mi parte no, ¿Cómo? que no hay ninguna pregunta, profe. Muy bien. Chicos, el día viernes, la próxima clase, vamos a trabajar allí una actividad en clase, que es la lectura que está plasmada en la, ¿cómo se llama? Está plasmada en Classroom. A los estudiantes que por favor no han encendido su cámara, vamos a encenderla, voy a dar un captura de pantalla para tener la asistencia de hoy.